Aquí, en este reino de sombras y decepción, los políticos corruptos se convierten en criaturas sin nombre, vagando eternamente como fantasmas atormentados. Sus rostros, alguna vez respetados y reverenciados, ahora se retuercen en expresiones grotescas, reflejando la podredumbre de sus corazones. Bienvenidos al espectáculo más espeluznante y revelador, donde los políticos corruptos son los protagonistas de sus peores pesadillas. Este es el lugar donde sus secretos son desenterrados y su legado oscuro se enfrenta al juicio de aquellos que aún buscan justicia. Hoy presentamos la Suprema Hermandad del Poder Judicial. Había una vez un pueblo sumido en la sombra de la opresión. Los malos políticos conspiraban en complicidad con otros poderes siniestros, empresarios corruptos y una oligarquía sedienta de poder. Los medios de comunicación manipulaban. Durante años, esta alianza nefasta gobernó con puño de hierro, saqueando los recursos y subyugando al pueblo en la oscuridad de la desesperanza. Pero de las cenizas de la desesperación surgió un movimiento transformador, una fuerza imparable que desafiaba el statu quo y clamaba por un cambio verdadero. Con valentía y determinación, este movimiento logró echar a los opresores del pueblo del poder político. Pero la batalla estaba lejos de haber terminado. ¿Quién? Paquetería. Gracias. En algunos rincones del pueblo todavía se oculta entre las sombras la siniestra derecha conservadora de México. Una vez poderosa y omnipotente, ahora reducida y acorralada por el imparable movimiento transformador que ha ido derrotándolos uno a uno. Sin embargo, un último vestigio de su maligno legado se mantiene en pie: la Suprema Hermandad del Poder Judicial. Como una entidad macabra y desesperada, estos jueces corruptos han ideado un perverso método conocido como lawfare, tejido con hilos de injusticia y maquinaciones tenebrosas. El lawfare consiste en ataques sistemáticos, estructurados, a partir de la supuesta implementación de normas. Porque en pleno siglo XXI se ve muy mal que el ejército se levante en armas y tire a un gobierno legítimamente constituido, se repudia en el mundo. Y tampoco se ve bien que asesinen a un líder político. Entonces lo que han creado es esto que se llama lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley. Inventan que se está violando el procedimiento legal para estar torpedeando a un gobierno, para estar desestabilizándolo. Y ahora hay un debate en contra del exministro Saldívar, una denuncia anónima, y le dieron celeridad, y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. No representan al pueblo,
Entonces, si hay algo, que se presente la denuncia a la Fiscalía, que la Fiscalía haga sus investigaciones y que llegue al Poder Judicial para que ordene, de acuerdo a una carpeta de investigación, lo que se tenga. ¿Qué privilegios goza esta Corte que, fuera de toda regla, inician una investigación en 24 horas sobre una denuncia anónima? Eso es lo que es totalmente irregular. El mismo ministro Saldívar ha dado a conocer que el usurpador Felipe Calderón le mandó a decir con el secretario de Gobernación, Gómez Mon, que cambiara su resolución sobre la guardería ABC. Aquel fatídico día las llamas devoraron sin piedad la guardería ABC, donde inocentes niños residían. La causa del incendio, la ambición y la corrupción. Y para colmo, un presidente espurio, quien, temiendo la investigación de la Corte Suprema, se sumergió en un oscuro pacto con los ministros, sellando con sangre un trato de impunidad. Sí, en ese momento la Corte tenía la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos. Y se da un impulso, pues, particularmente por el ministro Saldívar y otros pocos que querían que sí se conociera ese tema. Ni un paso atrás. Yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una infamia que yo no voy a convalidar. Un único magistrado se erigió con voz de justicia, dispuesto a descubrir la verdad detrás de la tragedia y enfrentar a los culpables. Pero el grotesco presidente alcohólico no toleraba la disidencia y desató toda su perversidad para silenciar al valiente magistrado. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado. Y lamentablemente, pues ahí sufrieron un boicot desde el gobierno y con la mayoría igual conservadora. Ministros que ahora encabezan el movimiento conservador se opusieron a que se castigara a los responsables de la tragedia del ABC. En algún momento, un domingo, yendo yo con la familia, nos cercan 3 camionetas de la Federal de Seguridad, se bajan con armas largas, durante 10 minutos nos apuntan y ya luego se van. Esta hermandad del Poder Judicial no es exclusivamente de un país, sino que su influencia se extiende como una plaga maligna por toda la región. Su modus operandi es claro y aterrador. Tratan de derrocar gobiernos legítimamente constituidos. Y tenemos el caso tal vez más reciente de Pedro Castillo en Perú, un maestro, dirigente social que llegó a la presidencia de Perú por la vía legítima, por la vía del voto, y que a través de una estrategia jurídica lo llevan a la cárcel y ponen a quien hoy ostenta esa presidencia para que pueda frenarse la transformación que estaba iniciando ahí en Perú. Y se lo quieren hacer ahora a Petro en Colombia y lo están intentando aquí en México con el presidente López Obrador. Ministro de la Corte plantea destituir a López Obrador. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, elaboró un proyecto de resolución judicial que plantea destituir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Plantea la separación del cargo de López Obrador, según el artículo 107 constitucional, por no ratificar ante el Congreso y por un segundo periodo de 10 años a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hay una colonización entonces del poder judicial para imponer una visión neoliberal de mercado y desde ahí atacar a no solamente la presidencia, sino el Congreso, que son democráticamente electos. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reforma electoral que hicimos y que decidimos por mayoría
no había respetado el procedimiento. Nosotros consideramos que hay una actitud golpista del Poder Judicial encabezada por la Suprema Corte en contra de nuestro movimiento. Es el plan, no pasa porque no nos dio tiempo, no les dio tiempo de leerlo a mis colegas de los diputados. No pasa. Pero a ver, el reglamento del Congreso prevé que si la mayoría de los diputados así lo quieren, se puede votar alguna reforma de manera rápida y obviando algunos procedimientos. Esto es totalmente legal. Se aprobó en la Cámara de Diputados, fue al Senado, luego el Senado la regresó, la Cámara de Diputados la volvió a mandar al Senado, es decir, hubo una discusión completamente abierta de ese tema, pero lo ocuparon como pretexto para tirar todo el plan B. Pero qué casualidad que la reforma energética de Peña Nieto de 2013 fue aprobada en 2 días y también de manera urgente. Gerardo Lisiaga por México, a favor. A favor, a favor, a favor, a favor, a favor. Aprobado en lo general por mayoría calificada. Es mayoría calificada, presidente. Y esa era una reforma a la Constitución. Y además tenían a toda la Policía Federal rodeando el Palacio Legislativo. Y ahí la Corte no dijo nada. Pero claro, en ese entonces había dinero para comprar conciencias. Y lo que pedía nuestro movimiento es simplemente que se le consultara a la gente si quería o no que hubiera esta reforma privatizadora. Y la Corte le cerró la puerta a esa posibilidad, diciendo que era un tema que tenía que ver con las finanzas públicas del país y que por tanto no era posible consultar. ¿Conocen ustedes algo que hayan hecho los de la Suprema Corte en beneficio del pueblo? No. En los últimos 36 años, No. 40 años. No. No, al contrario, encubrieron las privatizaciones. Ellos aprobaron se privatizaran las pensiones de los trabajadores, los aumentos de impuestos, los gasolinazos, nunca, nada a favor del pueblo, siempre a favor de los de arriba. Entonces sí hace falta una reforma, porque estamos hablando de justicia. Y a todos los padres de familia del país los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador desechen los libros de texto que den a sus hijos, o al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños. Me quemé. Para que no se entreguen los libros de los niños y de los estudiantes en Chihuahua, la gobernadora envió por buzón judicial la controversia y le llegó a la presidenta de la Suprema Corte. Y casi de inmediato la tenía en sus manos el ministro Luis María Aguilar. Y 2 días después resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Pero ya encarrerado viene la de Coahuila. Igual le llega a la presidenta el 16, ¿no? Miércoles. El viernes se le asigna al mismo. Y este 21 es lunes. Ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila. ¿Cuántos días se llevó? 3 días hábiles. Ayer el procurador fiscal Arturo Medina denunció que este mismo ministro tiene desde hace 8 meses un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública o que está en litigio y lleva 8 meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del ministro Luis María Aguilar Morales. Fíjense que en el primero de los casos y el segundo se cumple el principio de impartición de justicia pronta y expedita. Nada más que acá no, aunque se molesten. Vamos nosotros a seguir denunciando esto. Y ellos mismos han otorgado amparos a gente, a funcionarios, como los exfuncionarios Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero a muchos más, para que estén ganando más que el presidente de la República. Pero no solo eso, han liberado delincuentes.
Dentro de la Suprema Hermandad del Poder Judicial, la oscuridad se adentraba aún más en los pasadizos de la justicia. En su seno se ocultaban jueces y juezas, cuyos veredictos eran como sellos de impunidad para los criminales más despiadados. Su complicidad se tejía en torno al encubrimiento de uno de los crímenes más abominables perpetrados por el propio Estado: la desaparición de 43 estudiantes. En su perversa alianza, decidieron abandonar a los padres de familia en un desamparo desgarrador, mientras sostenían la maldita fachada de una verdad histórica, que no era más que una invención retorcida. Este engaño les permitía proteger a un Estado corrupto, ocultando la podredumbre que latía en el corazón mismo de sus instituciones. Tenemos una Muchas gracias. última. Ya me cansé. Y ayúdennos, porque ¿saben de dónde salió la protección de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? No solo del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial, porque otorgaron amparos y dejaron en libertad a quienes sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y de eso tengo todas las pruebas. ¿Cómo limpias al Poder Judicial Federal, que acaba hace poco de librar las cuentas de Genaro García Luna a su esposa, las de Luis Cárdenas Palomino, el hombre, la mano derecha, la mano izquierda de Genaro García Luna? Ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas, y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General. Más claro, ni el agua. Los jueces corruptos sin escrúpulos ni moral no se conformaban con imponer su voluntad malévola sobre la nación, sino que también extendían sus garras, asegurando el control absoluto del sistema mediante nepotismo descarado. Infiltraban a sus familiares en puestos clave, asegurando que la maldad se propagara como un virus maldito. Y esto está en un diagnóstico que hace el Poder Judicial, pues un magistrado de circuito construyó una estructura para tener 17 familiares trabajando en todos los juzgados y tribunales de ese estado. Entonces, él tenía el control absoluto y supremo de lo que sucedía ahí. Entonces es doble: las componendas políticas y la corrupción por nepotismo. Y todo eso genera pues que tenga un cáncer el Poder Judicial. Empapados en el lodo de la corrupción, estos jueces siniestros no solo abusaban de su posición para asegurar el poder a sus familiares, sino que se enriquecían despiadadamente a costa del sufrimiento de los ciudadanos. Mientras las masas luchaban por sobrevivir en la pobreza, ellos se regodeaban en lujos y excesos, viviendo en mansiones suntuosas y rodeados de privilegios. Bueno, un ministro de la Suprema Corte debe de estar ganando cerca de $500,000 al mes. Entre su salario, una tarjeta para gastos que les entregan cada mes, son $90,000 para gastos en restaurantes. Un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que nadie
debe ganar más que el presidente de la República. El Pleno explicó que los salarios de los ministros están protegidos por la propia Constitución y que no pueden ser disminuidos por acto de los poderes ejecutivo y legislativo. Era de esperarse una respuesta así, leguleya. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para Antioquia. Festejar el Día de la Madre, 24 millones de pesos. Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre, son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. 235 millones de pesos para vestuario, 900 millones de pesos para traslados y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. 56 millones de pesos para que el pueblo de México le pague las rentas de casas y departamentos a los jueces y magistrados, y aquí es muy claro. Ya en otras ocasiones hemos hablado del comedor de los ministros, 53 millones de pesos para el comedor de los ministros y 1.700.000 para comprar utensilios de cocina, cucharas, tenedores, cuchillos, ollas, para preparar y servir esos alimentos. El año pasado pidieron 1,5 millones para utensilios de cocina y ahora piden 1.700.000. Si los utensilios de cocina solo les duran un año, ¿o qué les pasa? ¿Por qué necesitan nuevos utensilios para el 2024? En las entrañas del sistema judicial se oculta otra siniestra hermandad, una que se erige como juez y verdugo del destino político del pueblo. La hermandad electoral, compuesta por ministros que ostentan un poder sin precedentes. Tienen en sus manos la llave que puede abrir o cerrar las puertas de la democracia. Y la otra que también es, desde mi punto de vista, muy peligrosa, es la que están estableciendo desde las autoridades electorales. Hay ya una evidente estrategia de silenciar al presidente de la República, contradiciendo sus propios criterios. Porque dije que era la candidata del bloque conservador. Pues es cierto. ¿Y eso cuál es la violencia de género? ¿Qué no es cierto que es la candidata de Claudio? Esa es la señal. O será el peyote que me metí. ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede haber. Pero sí le ha dado toda la posibilidad a la oposición de calumniarlo, de injuriarlo, de decir abiertas mentiras. AMLO es un narcopresidente. AMLO es un dictador. Los hijos de AMLO se roban el rey del cash. Los hijos de AMLO son corruptos. AMLO es el peor presidente de toda la historia. AMLO es un dictador. AMLO quiere ser Se va a robar comunista. tu casa, tu patrimonio y hasta tus hijos.
no lo sabía, de que el presidente del Tribunal Electoral había actuado como asesor, coordinador de asesores de Calderón. No, pues hoy el presidente de este tribunal no tiene gobernabilidad. Una mayoría lo rechaza su liderazgo. No tenemos certeza, no tenemos garantías. Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno. Tiene una falta evidente de capacidad para unir este pleno y liderarlo. Le ha hecho evidentes actos de hostigamiento al secretario general de Acuerdos. Hay también una extraña intervención de algunos despachos de abogados en la vida del tribunal. La innecesaria e injustificada contratación de algunas personas que ha hecho también en los últimos tiempos. El magistrado presidente se levantó de su silla y huyó. Fíjate que la mejor conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se da a inicios de los 2000, cuando se dictan sentencias como Pemex Gate y Amigos de Fox, y se imponen sanciones importantes. Los partidos políticos de derecha se dan cuenta de esa peligrosidad y entonces cooptan la sala superior del Tribunal Electoral y colocan ahí personas incondicionales que se vuelven formalistas. Pero entonces ya tenemos una secuencia en donde permiten que se juegue de cualquier forma para comprar las elecciones. Sabemos que hubo fraude y no nos va a importar. Que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Pero su control no se detenía ahí, ya que esta siniestra oligarquía también tenía bajo su dominio a los medios de comunicación, que aunque este poder mediático estaba en franca decadencia, corroído por el odio y la corrupción, todavía les quedaba algo de poder. Seguían distorsionando y lanzando una vorágine de mentiras sobre los ciudadanos, dejándolos aturdidos y desorientados. Último día que trabajamos en Coyoacán, yo me puse esta camiseta. Yo me solidarizo con una verdadera juez. Yo me solidarizo con una verdadera juez. A través de este hechizo mediático, hipnotizaban todavía a algunos infelices, hasta el punto de convertirlos en fervientes defensores de esta malévola élite. Yo me solidarizo con una verdadera juez. La corte no se toca. En todos los medios, la corte no se toca. Les enseñaban a odiar. El hechizo mediático era tan potente que aquellos desafortunados que caían bajo su influjo se transformaban en criaturas incontrolables. Convertidos en marionetas del engaño, se lanzaban a la casa de quienes se atrevían a desafiar el yugo de la opresión. La advertencia era clara. Una vez atrapados en las redes del odio, el escape se volvía una quimera. El odio que les era inoculado permanecería en sus corazones por siempre. Me supersurra el gato anciano analfabeta de Andrés Manuel López Obrador. Me super caga. Y si estoy en posibilidades de matarlo, lo mato. Morena, mira. Ahí está Morena. Sí, vámonos. Mira, Claudia, mira. Vámonos. Mi chile, Mariana. Vámonos ya. Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Mire, miserable presidente, y muchos empresarios que antes nos apoyaban ya no lo hacen.
Entre otras cosas porque le tienen miedo a usted, porque es un déspota de mierda. ¿Ok? El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. El gobierno se quiere robar el ahorro de los trabajadores. Sí, robar, despojar. Y para ello ha culpado a las Afores de resistirse a entregar 40,000 millones de pesos. Pues nada de eso, al contrario. Esta reforma es para beneficiar a los trabajadores. Los que roban son otros. En las sombras, el dueño de la fábrica de mentiras urdía una nueva artimaña para engañar a su pueblo. Pretendía sembrar la discordia, haciéndoles creer que el líder les quería arrebatar su dinero, cuando en realidad era él mismo, dueño de un banco corrupto quien se aferraba a los ahorros de los trabajadores. No los quería entregar. Con la complicidad de la malévola magistrada Norma Piña, tejía una telaraña de engaños para perpetuar su reinado de avaricia y opresión. Sacar a Norma Piña, exigimos su renuncia inmediata por todos esos agravios que ha cometido en contra del pueblo de México. Queremos gente que quiera trabajar, no gente que nada más venga a cobrar o a sentarse o a estarse corrompiendo, vendiendo al país. ¿A qué le tienen miedo? ¿Al pueblo? ¿A que el pueblo ahora sí está enterado? ¿A que el pueblo ahora sí está informado? ¿A que ya no se hacen los enjuagues como antes se hacían? Cuando eres juez tienes todo el poder, vas a ganar muy bien aunque violes la ley. Cuando eres juez lujos vas a gozar, nada te va a costar, el pueblo va a pagar. No van a tocar nuestros fideicomisos, podemos robar, pues la judicatura hace caso omiso. Luego la ley tú vas a postergar para beneficiar a un evasor fiscal. Cuando eres juez, eres la ley. Conozco a la piña como si fuera yo y te garantizo que podemos usarla. Vamos a darle. ¿En dónde vas a encontrar al AMLO? En la mañanera, en Palacio. Pero la mañanera es territorio ejecutivo. No le voy a hacer una entrevista, nada más le voy a cantar un tiro. Ok, todos en su toga bien planchada. Metemos el amparo a las 10. Ok. Radio. Y gasten cabrón, gastamos cabrón. Somos los jueces, los mejores. Cuando eres juez puedes tú exonerar o cuentas liberar a cualquier criminal. Cuando eres juez no estás para servir, estás para ayudar, ya sea al PAN o al PRI. Van a ver llover amparos para ricos. Vamos a impedir cualquier beneficio que no sea mío. Ahí viene el juez al derecho a conservar, a interpretar la ley, a ganar como rey. Ahí viene el juez y va a obstaculizar la reforma aunque sea constitucional. Vamos a soltar delincuentes amigos, vamos a fallar para que sufra el pobre y gane el rico. Ahí viene el juez para joder de aquí y te va a despojar junto al PAN y el PRI. El PAN y el cochino. Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de construir la paz y un verdadero Estado de Derecho que deje de proteger intereses de una minoría. Por ello apoyamos la medida
de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México. Como lo establecía la Constitución Liberal de 1857. Ahí tuvimos ministros muy brillantes como Ignacio Luis Vallarta de mi estado, de Jalisco. Y ellos eran electos en un sistema indirecto. Primero se reunían los ciudadanos en sus poblados, en sus comunidades, y elegían a un representante. Y ese representante se trasladaba a la capital de la provincia, de la entidad federativa. Y ahí, durante 3 días, votaban por presidente de la República, Congreso y ministros de la Corte. Pero votaban los 3 cargos. El más grande presidente que ha tenido el país, además indígena, para que se eduquen los racistas, se llama Benito Juárez García y fue presidente de la Corte con el voto del pueblo de México. Y de hecho era el vicepresidente de la República ante la ausencia de un presidente. Para eso se requiere una reforma constitucional y se puede lograr. Por amor a México ahora debe ser mayor la victoria para que sea el pueblo el que ponga o quite jueces y haga reformas. Por amor a México, Claudia se dedicará en cuerpo y alma a consolidar la esperanza y a que continúe la cuarta. Por amor a México lindo y querido, el pueblo consciente ya está decidido a lograr el triunfo y el gran objetivo del plan C con voto masivo. La batalla épica entre la luz y la sombra está por desatarse, y solo aquellos dispuestos a enfrentar el horror y desentrañar la verdad podrán cambiar el curso de la historia.